Primero vamos a comenzar con el aviso de seguridad. Recordarles que en caso de cualquier emergencia, la mitad del auditorio tiene que evacuar por esta puerta, la otra mitad por la otra puerta, y las personas que están cercanas a las puertas nos ayudan a abrir las dos hojas de las puertas para que podamos salir con facilidad. También les pido por favor que mantengan los pasillos libres de cualquier cable conectado de celular o de mochilas para que podamos evacuar fácilmente. Y en este momento también les pido por favor que apaguen sus celulares o los pongan en modo de silencio para no interrumpir la presentación. Otro anuncio es que el día de hoy, en lugar de tener el tradicional café después del seminario, vamos a tener nuestra rosca de reyes a las 12:30 en el vestíbulo principal del Instituto de Biología, donde en ese mismo momento pues, pueden convivir un poquito más con el doctor Leonel para hacerle preguntas y cualquier duda que quede después de su seminario. Entonces es para mí un placer presentar a Leonel Herrera Alsina, quien es actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Groningen, en Holanda. Él está en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, en donde desarrolla su línea de investigación en biología evolutiva. Su formación académica ha sido a nivel de licenciatura en la Universidad Veracruzana y posteriormente realizó una maestría en nuestro posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM. En ambos casos se tituló con mención honorífica y esto se suma a varios reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria académica y es bastante activo en cuanto a publicaciones. Tiene ya 11 publicaciones en revistas internacionales, un capítulo de libro y esto se suma a su experiencia docente en la Universidad Veracruzana y también ha participado como técnico de campo tanto en México como en Perú. Entonces, le damos la bienvenida a Leonel. Adelante. Muy buenos días, gracias por la introducción. Gracias a todos ustedes por estar aquí en lo que entiendo que es el primer seminario de este año. Mi nombre es Leonel, pertenezco a la Universidad de Groningen y voy a presentar lo que es uno de mis proyectos de doctorado. No es un esfuerzo que hice yo solo, sino es un esfuerzo en conjunto. Tengo compañeros como Paul Vaneus, Elodie, que contribuyeron a colectar datos empíricos de la literatura y somos supervisados por la doctora Martina Mann, que es experta en peces cíclidos, y el doctor profesor supervisor Rampale, que es biólogo. Y voy a iniciar con una historia. La primera vez estaba yo de mochilero en Europa del Este, estaba en un pequeño hostal afuera en Croacia, y estaba en una terraza y la dueña del hostal era una mujer croata, solo hablaba croata. Había un niño de 10 años que hablaba muy bien inglés y croata. Estaba yo hablando español y inglés. Una mujer francesa que hablaba muy bien español, lenguaje de señas, y estaba viajando con un hombre sordomudo. Pues no había un idioma en común, pero de todos modos tuvimos una charla bien amena esa tarde. Recuerdo lo increíble era cuando la señora croata quería decirle algo al sordomudo, porque le decía el mensaje en croata al chico de 10 años, él me lo traducía en inglés, yo se lo pasaba en español a la mujer francesa, la señora lo pasaba en lenguaje de señas al sordomudo. Cuando el hombre sordomudo pues, daba la respuesta, pues el mensaje venía de regreso en esa dirección. Entonces después me pregunté, bueno, estos lenguajes se parecen entre sí, ¿qué similitudes tienen? Entonces esta figura pues, nos muestra más o menos los tiempos cuando ellos divergieron uno del otro, y podemos ver que hay unas secciones, por ejemplo esta o esta, que tienen más especies que el resto, ¿no? Son más prolíficos. Aquí pues, tenemos los lenguajes eslavos, búlgaro, ruso, cosas así, y acá están las lenguas romances como español y eso, ¿no? ¿Qué hay en común entre estos dos grupos que hace que tengan varios número de lenguajes? Pues no lo sabemos, ¿no? Quizás porque tenemos un gusto por los espíritus fuertes, como el Boca, Raquía, Tequila, no sé. Bueno, pero esto mismo ocurre cuando hablamos de organismos, y podemos ver que algunas secciones de las filogenias son bien ricas en especies. Este es un árbol filogenético de una parte del linaje de las aves, y vemos que las aves paseriformes tienen un chorro de especies, ¿no? Entonces esto nos puede hacer pensar que hay las aves paseriformes y otros grupos que también son diversos, comparten ciertos rasgos
Entonces podemos pensar si tenemos una filogenia y tenemos información en la punta de que unos son carnívoros y otros herbívoros, y tenemos mayor número de carnívoros, podríamos pensar que tienen tasas más altas de especiación. También podríamos ver que un linaje a través del tiempo puede cambiar de carnívoro, herbívoro y el regreso. Entonces esto nos arroja dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ocurre este cambio de un estado de carácter al que sigue? ¿Qué tan común es esto? Y si la reversa también ocurre, ¿qué tan frecuente? Y si hay una diferencia en las tasas de diversificación dependiendo del estado de carácter en el que estamos. Y la pregunta más arriba de todo esto es que si los árboles filogenéticos, junto con la información que tenemos de los estados de carácter, juntos nos pueden informar sobre este fenómeno. Lo que se llama Trait Dependent Diversification. En términos más formales tenemos un rasgo, voy a hablar de rasgos categóricos únicamente, que cambian la transición de un estado a otro a una tasa Q, y dependiendo en qué estado estás vas a tener una tasa de exposición lambda y una tasa de extinción mu. Los modelos que estudian estos son modelos de máxima verosimilitud, los modelos SSE. El primero de ellos es el modelo BISI, que el nombre quiere binario, solo trata con caracteres que tienen dos posibles estados. Después de eso, una extensión del mismo modelo es MUSI, que es para el caso con más de dos estados. Pero hasta estos dos, BISI y MUSI, lo que hacen es considerar que cuando hay un evento de especiación, las dos especies hijas heredan el mismo rasgo que el padre. Y ese supuesto a veces no es tan correcto, y en réplica a eso está este modelo CLASI, que trata sobre el cambio estructural genético. Significa que cuando tenemos eventos de especiación, las especies pueden heredar o no el rasgo del padre. Como aquí vemos la incompatibilidad en cuestión de reproducción en plantas, del paper que usan como ejemplo. Ahora, estos tres modelos, como usan el mismo conjunto de ecuaciones, el mismo framework, se descubrió ya más formalmente. Grabowski lo documenta, que tiene unas tasas muy altas de error de tipo 1. Esto es cuando el árbol filogenético tiene lo que le llaman que crece la tasa de especiación a través del tiempo, que le llaman un slowdown. Eso se interpreta como que hay una diferencia en las tasas de especiación entre los caracteres. Entonces, muy frecuentemente dice, sí, este rasgo tiene evidencia de Trait Dependent Diversification, pero de hecho este no es el caso, simplemente las tasas no son constantes a través del tiempo. Entonces, para ello, Paul y O'Mara en 2016 crearon un método llamado HISI, en donde dicen, bueno, vamos a hacer un contraste de hipótesis, vamos a ver cuál es la probabilidad de que el patrón de ramificación sea afectado por el rasgo que estoy mirando contra la probabilidad de que el patrón de ramificación del árbol sea dado por un rasgo que no estoy observando, que es lo que le llaman kilo. Y entonces esto tiene unas tasas de error de tipo 1 ya mucho más aceptables. El problema es que todos estos hacen cosas interesantes, pero de manera separada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un método general que pone juntos todos estos. Y bueno, es la primera vez que podemos evaluar varias cosas al mismo tiempo, mientras tener la certeza de que las tasas de error del tipo 1 siguen bajas. Entonces, muy brevemente voy a decir cómo funciona. Aquí lo que voy a explicar prácticamente es HISI. Supongamos que tenemos linaje de las gallinas, supongamos que es un linaje prolífico, tenemos varios tipos de gallinas, y ellas vienen en varios colores, rojo, verde y amarillo, y pensemos que bueno, tenemos más gallinas verdes, entonces quizá tienen tasas más altas de extinción, de especiación o menor tasas de extinción. De cualquier modo, serían más abundantes, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si realmente el rasgo que está llevando la diversificación no es el color de las gallinas, sino un rasgo que no vemos, sino que las gallinas son o gallinas cobardes o gallinas valientes? Y quizá ese es el rasgo que realmente está produciendo el patrón de las ramas, pero pues no lo sabemos. Entonces,
lo que vamos a hacer es considerar que pueden existir las dos cosas al mismo tiempo, de modo que para este linaje sabemos que es una gallina roja, pero puede ser una gallina roja cobarde, pero también puede ser una gallina roja y valiente. Esta gallina que es verde puede ser gallina verde y cobarde, o verde y valiente, y así para muchísimas especies. Entonces tenemos dos hipótesis que vamos a contrastar. Una donde las tasas de diversificación son diferentes en el rasgo oculto, y otra donde las tasas de diversificación son diferentes en el rasgo examinado, que es el que nosotros, del cual tenemos información. Y esto lo hicimos en una paquetería negra. Se llama Several Examined and Concealed States Dependent Position and Extinction, se llama SEXO. Bueno, ahora voy a explicar las ecuaciones un poco, muy brevemente. Es un método de calcular el likelihood, entonces empezamos en las puntas del árbol y vamos a ir hacia atrás, en dirección hacia la raíz. Entonces tenemos que empezar definiendo cuáles son los estados de carácter que tenemos. Ahora no tenemos solo tres colores, sino los tenemos en combinación con el rasgo oculto, que en este caso es la valentía de la gallina. Entonces aquí tenemos todas las posibles 6 combinaciones. En términos más formales, las letras nos representan el rasgo examinado, en este caso el color, perdón, los números, mientras que las letras es el rasgo oculto, que está en negrito. Entonces, para la primera gallina, que es una gallina roja, el único que sabemos, tenemos que agregar un número 1 aquí, la probabilidad 1 aquí también, porque es una gallina roja, independientemente de si es una gallina valiente o cobarde. Para el caso de la gallina verde, hacemos lo mismo, agregamos un 1 aquí, un 1 acá y los demás son 0. Entonces, a la punta, lo único que sabemos es que el color rojo o verde. Vamos a ir reconstruyendo hacia atrás. ¿Cómo varía esto a través del tiempo? Entonces, para cada uno de los rasgos tenemos un par de ecuaciones diferenciales. No voy a detalle, pero vemos cosas aquí conocidas como Q, que es la transición de un estado a otro. Tenemos lambda, tenemos mu. Vemos que esta ecuación describe la probabilidad de un estado en cierto punto en tiempo, y esta es la probabilidad de extinción. Como trabajamos con filogenias reconstruidas, pues la extinción es algo muy difícil de evaluar, y pues porque no hay información sobre ello. Entonces esta es una ecuación que es independiente de esta, de hecho, pero esta sí depende de la extinción. Lo que hacemos es que no hay una solución analítica para estas ecuaciones, entonces numéricamente nosotros integramos a lo largo de esta rama, o sea, vamos de regreso en tiempo. Cuando llegamos aquí tenemos nuevas probabilidades. Empezamos con este vector de probabilidades para cada estado, pero cuando llegamos acá ya son diferentes. Y esto está dado por las tasas que estamos usando de especiación, extinción y de transición de rasgos. Lo mismo lo hacemos con la rama de acá. Cuando llegamos al nodo, lo que tenemos que hacer es para cada uno de los estados multiplicamos la probabilidad que viene de la rama de la derecha por la rama de la izquierda, multiplicado por la probabilidad de especiación. Esto va a ser ligeramente diferente dependiendo del tipo de especiación que vamos a modelar, como vamos a ver después. Después vamos con otro nodo terminal, una gallina amarilla, entonces los unos están aquí, igual, integro a través del tiempo, hacia atrás, luego ese pedacito. Cuando llego ahí, hago otra vez una cuestión en el nodo que siempre se hace. Parte de lo que en nuestro artículo estamos proponiendo, y sería una de las contribuciones más importantes a todo este framework de los modelos SSE, es que la probabilidad sobre el condicionamiento sobre supervivencia, nosotros decimos que previamente en los modelos anteriores hicimos clase, no estaba del todo correcto, y esta es nuestra propuesta. Aunque se parece mucho, lo que ocurre aquí es que cuando llegamos a la raíz, nosotros le damos pesos a todos los estados de carácter, y entonces sobre eso condicionamos por la probabilidad de supervivencia. Lo que nosotros estamos diciendo es que no debe ser así, que una vez que llegamos a la raíz, primero condicionamos sobre supervivencia y después podemos asignar los pesos que nosotros queramos. En la práctica, el likelihood de estas dos fórmulas varía ligeramente.
pero puede ser importante cuando las tasas de extinción son bien altas, ahí sí puede hacer una diferencia. Bueno, entonces, para fines ya un poco más hacia la aplicación, que es lo que vamos a hacer en R, nosotros tenemos tres modelos que vamos a contrastar. Uno de ellos es lo que le llamamos el Concealed Trade Dependent, CTD, que es donde las diferencias están en el rasgo oculto. Como podemos ver aquí, tenemos solo dos lambdas, 1 y 2. Lambda 1 van a ser todas estas, independientemente de qué color tienen las gallinas, mientras sean bravas, van a tener la misma tasa y va a ser diferente a las otras. Diferente de este modelo, que Examine Trade Dependent, el CTD, donde tenemos tres tasas de especiación, 1, 2, 3, y ellas son similares. Por ejemplo, aquí tenemos A1 y aquí A1, porque las dos son gallinas rojas, y no me importa si son valientes o van a tener la misma tasa. El tercer modelo es un modelo de tasas constantes, que no importa en qué estado de carácter es, siempre vas a tener la misma tasa. Entonces, ¿cómo se ve Sexy? Sexy tiene la función principal, se llama SexyML, tiene estos argumentos, una filogenia que tenemos que proveer, un vector con los rasgos codificados con 1, 2, 3, lo que sea. Después un objeto, un argumento va a ser la identidad de todos los parámetros del modelo, que son un montón y ahorita vamos a verlos, en la parte más difícil de configurar quizá. Después tenemos que especificar cuáles son los parámetros que queremos que se vayan a optimizar. Después tenemos que proveer para esos parámetros un punto de inicio para cada parámetro. Después los parámetros que queremos fijar. Hay veces que algunas transiciones queremos que no ocurran, entonces los vamos a fijar a 0. Entonces tenemos que decir cuáles parámetros van a estar fijos y a qué valor van a estar fijos. Y otros argumentos que controlan la función. Ahora, para cada uno de estos argumentos hay unas funciones accesorias que ayudan para que el usuario no batalle tanto. Entonces, una filogenia tiene que ser en formato filo, una vez que está en el plano. Tiene que tener raíz, tiene que tener largo de ramas y debe estar completamente resuelto. En el caso de los rasgos, normalmente uno va a importar una hoja de Excel, donde tenemos una columna con los nombres de las especies y la otra columna es el estado de carácter. Con una función que tiene Sexy por ahí, Sorting Traits, lo que va a hacer es, va a checar primero que las puntas del árbol se llamen igual que estas filas y va a ordenarlos de acuerdo o sea, va a crear un vector que está ordenado de acuerdo a cómo vienen las puntas en el árbol. Bueno, este es el argumento más complejo de todos, es donde nosotros indicamos todos los parámetros del modelo Sexy. Tenemos las lambdas, mus y hues. Hay una función que crea este argumento y nosotros lo vamos a ir editando de acuerdo a nuestras preferencias. Ahorita me voy a clavar después más en las lambdas, ahorita quiero que vean aquí las mus. Lo que estoy diciendo es que no importa qué carácter yo tengo, todos van a tener la misma tasa y esta tasa de 4 no aparece en otro, entonces es una tasa diferente a todas, pero es la misma independientemente del estado. En este caso nosotros tenemos 9 estados de carácter porque tenemos 3 estados, estado 1, 2 y 3, y tenemos 3 rasgos, 3 características ocultas, perdón, 3 estados de carácter ocultos, que son las letras A, B y C. En práctica lo hacemos así porque al final vamos a tener dos distintos modelos con el mismo número de parámetros, entonces la comparación es más fácil, solo miramos los valores del output. Si queremos hacer modelos diferentes con números de parámetros diferentes, pues tenemos que penalizar y podemos hacer una cosa como AIC o algo así. Bueno, aquí la matriz de transición Q es cuáles son las transiciones que son posibles. Que va a haber unas transiciones que no queremos, y no queremos que las gallinas, o pensamos que no es posible que las gallinas pueden cambiar de un estado rojo a un estado verde, aquí es donde se especifica. Y en el caso de las lambdas, bueno, las lambdas hacen una cosa bien interesante porque tenemos 4 distintos modos de especiación que no son mutuamente excluyentes, esto es importante. A veces podemos decir que la especiación ocurre a través de un modo inheritance mode, y lo que decimos que las dos especies hijas heredan el mismo rasgo que el padre,
pero también podemos decir que cuando ocurre especiación una de las hijas hereda un rasgo diferente al padre, o que las dos especies tienen un rasgo similar, el mismo entre ellas, pero diferente al padre, o que tienen las tres rasgos diferentes, ¿no? Obviamente la validez de estos modelos, pues eso es en el juicio del investigador, y también, bueno, si no estamos muy seguros, se lo podemos preguntar al modelo, ¿no? Si seleccionamos unos modelos que suenan así locochones, pues el modelo, los datos nos van a decir que son poco probables. La manera en que lo editamos en Sexy, bueno, este es así virgen, y nada más con este comando bien simple indicamos, ¿no? Que en este caso la especiación solo ocurre de un modelo dual inheritance. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, esto me está diciendo que las tasas de especiación son diferentes en los números, no en las letras. Entonces eso significa que estamos ante un modelo que es el ETD del examen trade dependent mode. En el caso de aquí lo que estamos diciendo es que la especiación puede ocurrir a través de dos distintos modos. Y ojo aquí, muy interesantemente estamos diciendo que aunque hay dos distintas maneras como puede ocurrir la especiación, ocurre a la misma tasa. Y esa por supuesto, lo podemos relajar después. Entonces, otra vez, recapitulando, son los parámetros de los argumentos de Sexy. Aquí lo que estamos viendo es que tenemos un modelo distinto, uno de los dos. Este es un modelo CTD, donde la diferencia es en el rasgo oculto. Y aquí vemos que estoy dando otro identificador a las tasas de este otro modo de especiación, indicando que con este modelo voy a poder ver las diferentes contribuciones de los tipos de especiación al patrón de ramas que tenemos en nuestro mapa. Cuando tenemos muchos parámetros, es fácil que nos perdamos en la búsqueda de máxima verosimilitud en el paisaje y que nos veamos atrapados en un óptimo local. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo y recomendamos es que aquí donde especificamos el punto de partida de la búsqueda, bueno, hacer 3 o 4 o 5 corridas diferentes donde esos parámetros son diferentes, ¿no? Donde empezamos muestreando en distintas zonas del parámetro landscape. Si no, nos vamos a quedar muy probablemente en un óptimo local y vamos a estar perdiendo la verdad, ¿no? Un atributo bien interesante de Sexy, que no está implementado en otras paqueterías, es que podemos decir que algunos parámetros sean función de otros, y esto es muy útil cuando tenemos un conjunto de datos bien grande, ¿no? Pensemos que estamos analizando un rasgo que sea el tamaño corporal y que tenemos especies que son chicas, medianas y grandes. Podemos decir que Sexy solo inicie parámetros para chicas y para grandes, y parámetros de medianas que sea un promedio de chico y grande. Claro que estamos perdiendo un poco de resolución, pero no estamos perdiendo tiempo en estimar otro parámetro, ¿no? Que puede conllevar a problemas serios, ¿no? Y bueno, para que pues, si tenían la duda, con Sexy vimos 7 estudios donde MUSIC se utilizó, o sea, con 3 estados al menos, y vimos que bueno, estos trabajos son de distintos tamaños de árbol, distintos grupos de plantas, hormigas y otras cosas, y medían rasgos bien diferentes. Y nosotros encontramos que todos ellos dicen que hay evidencia de trade dependent, diversification. Nosotros encontramos que solo en uno de ellos está lo correcto, entonces decimos que sus conclusiones son prematuras y que son tasas de error, de error tipo 1. Después, como nosotros corroboramos que nuestro método es más robusto que los anteriores, bueno, con un enfoque de simulación lo que hacemos es simular conjuntos de datos, filogenias y rasgos que surgen con 3 distintos modelos, con el modelo de tasas constantes, con CTD y con ETD, y después para cada uno de esos conjuntos de datos hacemos un análisis de Sexy y vemos qué modelo, CTD, ETD o ETD tiene mayor soporte. Y entonces así es como nosotros evaluamos las tasas de error tipo 1, tipo 2. En esta columna las simulaciones eran con el ETD, entonces esperamos que todas fueran verdes, ¿no? Entonces aquí a veces Sexy se equivoca. Pero bueno, lo importante es que cuando existe ETD, Trade Dependence, Sexy en la mayoría de los casos va a decir que sí hay. Por el contrario, en estas dos columnas esperábamos
esperábamos que fueran todas rojizas o azules. Vemos que pocas veces son verdecitas, ¿no? Eso significa que cuando no hay evidencia de un modelo ETD, Sexy raramente dice, bueno, ¿sabes qué? Si hay ETD. Y de acuerdo con esos mismos valores que maximizan el light, y para eso todas esas simulaciones, bueno, pues tenemos los parámetros que están generando todas estas distribuciones y vemos que la estimación de los parámetros es bastante bien, incluso en el caso que tenemos un rasgo con 5 estados. Bueno, para las personas que están más interesadas en ver las paqueterías o la programación per se, tenemos algunas cosas interesantes. Como dije, usamos unas ecuaciones diferenciales. Yo no había usado antes eso, pero es súper sencillo cómo se usa cómo se escriben las ecuaciones aquí. Es un poco de álgebra de matrices. Luego vimos que era muy lento, porque el R-solver es bastante lento. Entonces, para integrar las ecuaciones, lo que hacemos es un pedacito de código Fortran. Solo para un modelo de especiación tenemos esto. Entonces, eso agiliza las cosas un montón. Claro que la paquetería necesita compilación, pero cuando uno la instala en R solito, considera eso y va a hacer la compilación y todo. Es una librería dinámica que se tiene que declarar por aquí. Este es el truco. Y bueno, cuando se tiene un grupo masivo de datos, un conjunto masivo de datos, estos cálculos pueden tomar mucho tiempo. Nosotros ahorita estamos haciendo un estudio con las aves paseriformes, es una filo que tiene 6.000 puntas. Entonces, tenemos varios parámetros que estamos analizando y esto a veces toma más de 10 días de cálculo. Entonces lo ponemos en el clúster que tiene la Universidad de Groningen, pero a veces excede los 10 días y no podemos correr esos análisis. Entonces lo que me di cuenta es que cuando estoy haciendo la integración numérica en una parte del árbol, en las ramas de arriba por ejemplo, la parte de la derecha está ahí sin hacer nada, ¿no? Está ociosa. Entonces lo que hago ahora es que encuentro la mejor manera de partir el árbol y una parte se la asigno a un núcleo, otra parte a otro núcleo, se calculan las probabilidades en cada una de estas partes simultáneamente y tengo un tercer núcleo que cuando termino las dos primeras partes integra y continúa hacia la raíz. Y depende mucho de la forma del árbol, pero al menos para la filogenia de las aves agilizamos el cálculo en un 20% de tiempo. Entonces es una diferencia entre poder o no hacer un cálculo de esta magnitud. Y ahora voy a ilustrar un ejemplo donde estamos usando Sexy. Con unos peces que viven en el lago Tanganica. Son unos híbridos y hay unas radiaciones impresionantes, un montón de especies viven juntas y hay varias explicaciones o la gente está tratando de encontrar por qué esto ocurre. Hay cierta relación entre la profundidad del lago y el número de especies que habitan ahí. Y también hay evidencia de que las especies viven en una determinada profundidad, pero que esto puede cambiar sobre el tiempo. Por ejemplo, en el caso de este pez, hasta el apia, originalmente vive en cierta profundidad de un lago, pero cuando colonizó el lago Chala se expandió, ¿no? Y esta colonización en distintos niveles de profundidad en el lago Chala ocurrió solo en 50 generaciones. Entonces, si ocurre, puede pasar bastante rápido. Ahora, ¿qué tan probable o cómo es que esto ocurre? Bueno, la cosa interesante con los híbridos es que ellos, su visión es muy importante porque es para reconocimiento de especies, también para preferencias de selección sexual. Entonces el color es fundamental para la visión, todo lo relacionado con la visión. La cuestión es que la luz no es homogénea a lo largo verticalmente en el agua, ¿no? Sino tiene distintas cualidades a lo largo de la columna de agua. Y los peces requieren distintos pigmentos, la expresión de distintos pigmentos como la opsina para absorber la longitud de onda y ser capaces de ver bien a cierta profundidad. Entonces eso al parecer es un factor limitante en la distribución vertical de especies. Y súper interesante, al parecer sustituir un aminoácido nada más, una serina con una alanina, hace que los peces sean capaces de ver en un completamente nuevo espectro de luz. Esto haría que podrían ir más profundo o más somero.
y también es reversible esta cosa. Entonces, realmente es un atributo bien interesante para estudiar. Y bueno, aún queda ver si esto tiene alguna relación con las tasas, la velocidad a la cual las especies hacen nuevas especies. Clapbot encontró que las especies que viven en aguas someras, después de un tiempo desarrollan una morfología un tanto rolliza, y lo que dice es que ese tipo de morfología puede hacer que los pececitos se adapten fácilmente a distintos hábitats, ¿no? Entonces se vuelven hábitats generalistas de hábitat, y con esto pueden, se puede promover la especiación en cierto momento. Por otro lado, Smith dice que la expresión de los genes visuales, ¿no?, que codifican para los pigmentos visuales en los peces de agua somera es mayor que en los de aguas profundas. Entonces, quizá hay más variabilidad en cuanto al reconocimiento de parejas o de individuos de la misma especie, y esto podría promover también mayores tasas de diversificación. Entonces nosotros vamos a probar eso. Si ponemos una filogenia, nos damos cuenta que realmente pocas especies son aquí de color verdecito, que son especialistas de aguas someras. Pero bueno, esto no significa entonces que sus tasas de especiación son bien bajas o de extinción son bien altas, ¿no? Puede ser que hay unas radiaciones súper importantes en aguas someras, pero que como es un rasgo que evoluciona a través del tiempo, está mandando especies a aguas más profundas, ¿no? Entonces, es por eso que necesitamos este tipo de modelos dinámicos. Tenemos tres principales fuentes de variaciones, lo que vamos a analizar con estos modelos. Uno, contrastar cómo es la dependencia, si existe dependencia de diversificación sobre los rasgos. Otro es cómo las transiciones ocurren dentro de una rama, o sea, entre especiación y especiación, cómo ocurre el paso de agua profunda a agua somera. Por ejemplo, nosotros definimos 7 modelos en este primero, lo que le llamamos expansion. No puedes ir, si tú eres una especie generalista, si eres una especie generalista puedes ir a agua somera o profunda, pero no puedes brincar de agua somera hacia profunda. Tienes a fuerza que pasar por un estadio intermedio, que bueno, en este caso sería generalista. Aquí ilustro que hay diferencias en las tasas de acuerdo al color, ¿no? Entonces, en los casos que tenemos que son de 2 tasas, es porque va a ser diferente en la reversa, ¿no? En este caso, el modelo constraint con 6 tasas es que tú puedes ir a donde sea, pueden cambiar de un momento a otro a cualquier profundidad, pero esas tasas son diferentes entre sí. Y aparte, bueno, hay 4 modelos como la especiación puede estar ocurriendo. Entonces, si vemos, hay varias cosas que podemos probar al mismo tiempo. Viste la primera vez con esta herramienta que podemos hacer cada cosa. En términos más formales, pues tenemos 3 distintos modelos, CR, CTD y DTD, los 7 modelos de evolución del rasgo, y tenemos los primeros 4 con los modos de especiación de los que ya les hablé. Como no son mutuamente excluyentes, también pueden ocurrir en una combinación. Entonces, potencialmente tenemos un montón de opciones. Lo podemos hacer más complicado, probar algo que la Trait Dependent Extinction, que como veremos, como hemos dicho, es un poco complicado. También podemos decir, dado que estamos analizando al mismo tiempo 2 rasgos, estamos analizando un rasgo oculto y un rasgo que estamos nosotros midiendo, podemos decir también que pueden traer distintas velocidades de transición. Esto incrementa el número de parámetros, pero puede ser una complejidad que es necesaria, que los datos demandan quizá. Por otro lado, en estos modelos donde tenemos combinación modos de especiación, podemos hacer que las contribuciones de distintos modelos, claro o sea, desglosar las contribuciones de los modos de especiación en nuestro modelo. Pero esto también otra vez incrementa el número de parámetros. Entonces, con el primer set de modelos de aquí, son 168 combinaciones y le pusimos 3 puntos de inicio, entonces son 3 réplicas. Es un montón de tiempo de estar esperando en la computadora que se complete. Después los diagramas de cada uno de los modelos tienen un distinto número de parámetros, entonces usamos un AIC Weights para compararlos. También buscamos cuáles son las tasas de error de tipo 1 y tipo 2 y un pequeño análisis de sensibilidad. Bueno, de nuestra primera ronda de modelos, encontramos que las especies generalistas
tienen una tasa súper alta de especiación en comparación con la de los otros dos. Y los especialistas, tanto de aguas someras como profundas, sus tasas de especiación son más o menos similares. Entonces nos preguntamos ¿qué pasa si agrupamos especialistas de aguas someras y generalistas dentro de un solo? O sea, seguimos teniendo tres rasgos, tres estados de carácter, pero podemos decir que esas tasas sean iguales y ver si esta simplificación es justificable a través de un mejor ajuste. Y luego, para los ítems mejores modelos, probamos la Trade Dependent Extinction, ¿no? Esto es que las tasas de especiación son iguales, pero la diferencia entre los estados reside en la extinción. Bueno, esta es la tabla final. Aquí tenemos AIC weights, como sabemos todo es sumar 1, pero hay un montón de modelos, aquí nada más de los primeros, 15. Vemos que es contundente el soporte que recibe este modelo, el primer modelo. Lo voy a ir de izquierda a derecha. Es un modelo en donde sí hay diferencia entre la profundidad a la cual viven los peces, el modelo, la evolución de cómo ocurre el rato, cómo son las transiciones, ocurre bajo este modelo, significa que no podemos ir de agua profunda a agua somera en solo un paso, y que las otras tasas que están ahí son independientes una de la otra. Y también que el modelo de evolución más favorecido es dual inheritance, eso significa que las dos especies heredan el mismo rasgo que el papá. La diferencia entre la primera línea y la segunda, la línea aquí, en la primera línea nosotros hemos puesto los dos especialistas juntos, en la otra no. Y bueno, esto hace, incluso el light es mejor y tenemos un parámetro menos, entonces es por eso que la sí es increíblemente mejor. Bueno, cuando nosotros decimos que el rasgo oculto y el rasgo observado tienen distintas velocidades, eso no mejora el ajuste del modelo, porque tenemos un chorro de parámetros. Y bueno, la especiación, la extinción, pues puede que se puede, pero no fue favorecida con nuestro análisis. Bueno, ¿cómo medimos los errores de tipo 1? Ya han pedido los esbocé diciendo el enfoque de simulación. Entonces, con los parámetros que maximizan la verosimilitud para el modelo ETD, por ejemplo, hacemos un bonche de simulaciones y estos conjuntos de datos, las simulaciones, que es un árbol filogenético con información en las puntas, son estructuralmente similares a los datos de los peces. Realmente puedo dar después más detalles sobre la simulación si gustan. Y después, para cada uno de esos 100 árboles, le preguntamos a Sexy cuál de los tres modelos ajusta mejor. Y lo vamos a seleccionar a través de un AIC weights, ¿no? Y después tomamos el modelo CTD que desempeña mejor, hacemos lo mismo, simulamos 100 árboles con su información de los rasgos y le preguntamos a Sexy cuál de los tres modelos ajusta. Más explícitamente, el error de tipo 1 es cuando no existe evidencia cuando no existe así, o sea, el modelo generador no tiene trade dependence, que Sexy diga, sabes que sí tiene. Y por el contrario, cuando existe trade dependence, Sexy diga, sabes que no existe tal fenómeno. Nosotros encontramos el 21% de las veces Sexy se equivocó aquí, 4 acá. Este número es muy bueno, cuando Sexy dice que hay este fenómeno, bueno, podemos estar bastante seguros. Este número, bueno, no es tan malo como BC, MUSI y los otros, más o menos como GISI, pero tenemos una explicación para esto. Como nosotros tomamos el mejor CTD para hacer la simulación, ya el modelo CTD tiene un rank bastante malo, o sea, ya de por sí es muy improbable. Entonces, las simulaciones dieron origen a conjuntos de datos que realmente no son tan similares a nuestro conjunto empírico que teníamos de los peces cíclicos. Entonces eso puede explicar por qué este número es grande. Esta es la figura final donde estoy mostrando pues, varias cosas. Uno es que generalistas solo dan origen a especies generalistas, mientras que especialistas, independientemente de si son de agua somera o profunda, dan origen a especialistas. Aquí pongo las estimaciones de las tasas de especiación y estos usamos Bootstrap de las mismas simulaciones que hice para el tipo 1, tipo 2, el tipo 1, tipo 2, con esas, pues, todas esas estimaciones las puse aquí, entonces las estimaciones son bastante confiables.
la tasa de extinción es baja. Y aquí es cómo ocurre la transición de un estado hacia otro. Como dije, no podemos brincar de especie somera a especie de agua profunda, tenemos que ir a un estado generalista. Interesantemente podemos ver que de generalista a especialista de las profundidades ocurre a unas tasas bien altas, ¿no? Y también regresar ahí. Pero cuando es cuestión de ir a especies agua somera, realmente las tasas son bien bajas. Entonces, como conclusiones que hacemos con este pequeño análisis, es que cuando nosotros tenemos un cambio de una profundidad con un linaje va y tiene una transición de un estado a otro, esto no está asociado con tasas no está asociado con eventos de especiación. Como yo explico esto, es que quizá la transición de un estado a otro ocurre tan rápido que no hay tiempo para que las poblaciones se diferencien de manera reproductiva y exista divergencia. Por eso es que están desconectados. Sin embargo, sí están conectados en la profundidad a la cual viven, sí están conectados con las tasas de especiación. Y finalmente, es difícil que una especie se convierta en especialista de agua somera, pero aún es más difícil que una vez que es especialista de agua somera pueda salir de ahí. Ahí se queda, ¿no? Porque la única ruta de salida es volverse generalista y es una probabilidad súper baja. Como yo quiero explicar esto, es que al parecer vivir en agua muy somera requiere no solo cierta expresión de genes, de pigmentos visuales, sino que se construyan nuevos tipos de fondos. Entonces la construcción de nuevos tipos de células puede ser bien difícil y por eso es que quizá las especies raramente se vuelven especialistas de agua somera. Ahora, ¿por qué esta tasa es tan pequeña? Bueno, lo que yo argumento en mi discusión, pero me gustaría platicar con alguien que sepa más de peces, es que al llegar al agua somera vienen otras adaptaciones, no solo visuales, y estas adaptaciones quizá no son reversibles, como lo es la expresión de pigmentos visuales. Y ya finalmente agradezco al CONACYT holandés y al Departamento de Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel, por tu interesante plática. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Leonel. Muy bien, tu plática me gustó mucho, está interesante. Mi pregunta es: ¿qué efecto tiene el muestreo en los estimados de SEXY? El muestreo filogenético de las situaciones empíricas. Sí. Todavía tengo. Bueno, SEXY requiere que todas las especies, idealmente, ¿no? Que todas las especies de clado estén incluidas. Pero si no, se lo podemos indicar. Solo le tenemos que decir, ¿sabes qué? Y eso es lo complejo. Del rasgo A, calculo que tenemos estimado muestreado el 70%, del rasgo B el 80% y del rasgo C ese sí está completo. Eso se lo podemos indicar. Y sí va a tener repercusión. Por otro lado, si tenemos información incompleta de los rasgos, o sea, si nuestra filogenia sí está completita, pero algunas especies no sabemos a qué profundidad viven, por ejemplo, podemos indicarlo en nuestra hoja de cálculo de Excel o lo que sea con NA, pero si tenemos información parcial, eso va a incrementar nuestro poder. Por ejemplo, pensemos que sabemos que la especie sabemos que no es generalista, no sabemos si vive en agua profunda o somera, pero sabemos que no es generalista. Entonces podemos darle esa información a SEXY y el cálculo lo va a hacer considerando eso y la estimación va a ser mucho mejor que cuando le pones un NA. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Está increíble tu trabajo, está muy bonito. Y Gracias. me da mucho gusto ver a Paul ahí en el proyecto. Una pregunta que yo tengo es bastante obvio que todo este modelaje que has hecho de caracteres es con caracteres discretos, ¿no? Pero por ejemplo la profundidad es un carácter continuo. ¿Cómo decides cómo partes? De aquí a acá es somero, de aquí a acá es profundo y todo lo que está
¿Cómo puedes hacer ese ajuste, ¿no? Hacer esa transición de discreto a continuo? Sí, bueno, esa es una pregunta interesante. Hay algunos modelos que justamente trabajan con caracteres continuos, ¿no? WASI es uno de ellos. Afortunadamente no hay una versión de hidden state para esto, entonces potencialmente tiene errores, problemas estadísticos severos. Entonces, bueno, yo creo que aquí ahí sí depende al juicio del investigador saber qué es lo que se considera somero, qué es profundo, pero bueno, ya lo mencioné, queríamos hacer los análisis de sensibilidad. Uno de ellos que sí lo hice es de la distribución posterior del análisis bayesiano para la reconstrucción. Tomé los primeros 100 árboles, bueno, tomé realmente 100 árboles y corrí el mismo análisis con cada uno de ellos para ver si los resultados se mantenían. Otro análisis de sensibilidad podría ser jugar con las cajitas, ¿no? Estamos partiendo la profundidad. Si dijimos que somero es hasta 8 metros, bueno, ahora hacerlo 10 o 11 o 6 y vamos a ver si eso cambia las conclusiones. Entonces ese sería, o sea, yo creo que no es una manera adecuada, pero habría maneras para ver si estamos más o menos seguros de lo que está ocurriendo. ¿Más preguntas? Sí. Muchas gracias. ¿Y vislumbras que se puedan incluir fósiles en este tipo de análisis? Particularmente será importante para la explicación de la importancia de caracteres en la diversificación, ¿no? Pues yo creo que si se incluyeran, no lo he hecho, pero sí se podría hacer, si se incluyeran todas las especies, incluso las extintas, yo creo que sí cambiaría, por ejemplo, de entrada nuestras ecuaciones, ¿no? Porque tenemos una ecuación que está haciendo unas cosas rarísimas, ¿no? Con información que no existe, que lo de las extinciones, pero si se las estás poniendo a la filogenia, entonces quizás sí cambie la forma de las ecuaciones. Eso no lo había pensado. Sí, adelante. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta tiene que ver más con el método. No sé si no lo entendí bien, pero cuando hablabas de lambda, esta probabilidad que tienes como de cambio, ¿de alguna manera puedes corregirla por la inercia filogenética o alguna forma de la distancia? Porque decías que especies generalistas heredan rasgos generalistas y especies especialistas, rasgos especialistas. De alguna manera, no sé si me perdí cuando comentabas que podías optimizar de manera independiente diferentes ramas de la topología, pero si consideraras la distancia filogenética, ¿esto sería posible? Como el modelo, como el cálculo de la verosimilitud se inicia de las puntas hacia la raíz, cuando llegamos a un nodo, entonces tenemos que decirle cuál es la probabilidad de que estas dos especies, o sea, tenemos una probabilidad para cada estado, cuál es la probabilidad de que la especie parental tenga el mismo o que tenga diferente, y ahí es cuando se juega con estas combinaciones. Entonces, de ese modo, ya no estamos considerando la inercia filogenética o algo así. O sea, está implícitamente considerado, ¿no? Porque estamos viniendo desde las puntas hacia atrás. Y bueno, en el caso de los peces, vimos que los otros modelos de especiación no son favorecidos, lo que en este caso, un generalista va a dar origen a los generales. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una pregunta que tiene que ver un poquito más con la prueba del error de tipo 1 que llevaste a cabo. Estoy segura de que estás consciente, porque lo muestras en las publicaciones que citas, de que se han dado cuenta que el problema no es tanto en el error tipo 1, sino que la hipótesis nula que se está planteando es extremadamente simplista. Entonces, cualquier otra hipótesis que es un poquito más complicada va a ser favorecida. Entonces, ahí también es necesario hacer una hipótesis nula que sea comparable en complejidad a la hipótesis alternativa. Entonces, le pregunto si ustedes hicieron algo así para compensar. Bueno, pienso que parte de ese problema está resuelto en cuanto a que tenemos el mismo número de estados de carácter en el rasgo oculto, en el observado. En este caso, la complejidad es similar. Por otro lado, hicimos una prueba adicional
en donde hicimos porque uno de los revisores nos dijo, bueno, pues todo el tiempo tú estás diciendo que las tasas de especiación dependen de un rasgo, o el que lo estás midiendo, o uno que no lo ves, pero está ahí. Y tenía razón, ¿no? Siempre estoy midiendo trade dependence, pero a veces es del rasgo observado y a veces es del rasgo que no observo. Todo lo que nosotros hicimos es un modelo donde de cuando en cuando tomamos una especie al azar, incrementamos su tasa de especiación. Y bueno, con esto hace que hay una radiación de ese grupo y un montón de especies tienen ese mismo rasgo. Entonces es un modelo en donde las tasas de especiación no son constantes sobre el tiempo, sino heterogéneas, donde ciertos linajes, independientemente de qué rasgo tengan, van a reproducirse más rápido, y sobre esas simulaciones nosotros usamos SEXI para eso. Y las tasas de error de tipo 1 y 2 se conservan de todos modos más o menos bajas. Y es un modelo complejo, porque no es un modelo de tasa constante, sino que las tasas sí son bien diferentes, y hay algunos rasgos que sí fueron más rápido que otros, porque les tocó por suerte que ese linaje fue seleccionado, y tenemos un montón de especies generalistas, por ejemplo. Y aún así se sigue trabajando. Oye, ¿qué otra cosa del modelo que presentaste tú de cambio en la profundidad? Es que a mí me parece, quisiera que elaboráramos un poquito en esto, que es un modelo más bien del tipo de distribución geográfica, pues es algo más parecido a Geosen, porque la profundidad no es un atributo que se deba genéticamente, sino es más bien como una ocupación, pues, no es una zona geográfica porque es la misma, pero sí es de una diferente profundidad de la columna, ¿no? Entonces como que se parece más a un modelo tipo Geosen. Sí, yo creo que hasta cierto punto ese tipo de cuestiones geográficas que estamos explorando van a ser análogas a un modelo Geosen. El problema con Geosen es que solo hay un tipo de especiación y no tiene esta parte de los hidden states, ¿no? Pero sí, en su momento tienen que ser análogos. ¿Ah, sí? No recuerdo. Muy bien, todavía tenemos algo de tiempo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias por la plática. El otro estaba muy bien. Bueno, gracias por la plática, estuvo muy interesante. Y yo tengo una duda con respecto a cómo incorpora tu método los escenarios de polimorfismos, o sea, ¿qué puede haber en las especies? Sí. Varias maneras de resolverlo. Una de ellas es que, por ejemplo, se puede decir que hay un cuarto o un quinto estado de carácter que es polimorfismo. Entonces esas especies polimórficas pues, tendrán ese atributo, ¿no? O sea, estar en más de un estado, ¿no? Por otro lado, también pienso que se podría, dependiendo de cuántas especies estén en esa condición, se podría, así como expliqué, cuando no se tiene certeza de un estado de carácter, quizás se podría decir, ok, esta especie puede tomar dos estados, puede ser roja o verde. Y eso obviamente complica todo el modelo, porque si pensamos en el caso extremo, si todas las especies pueden ser o rojo, verde o amarilla, pues al final no están sacando nada de información, ¿no? Pero bueno, esas serían dos maneras como uno podría abordar el problema. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, ¿tu método tiene un límite en el número de caracteres ocultos que puede acomodar el análisis? Pues no existe un límite como tal, pero si tenemos un montón de caracteres vamos a tener un par de ecuaciones diferenciales para cada uno. Entonces, sí, en algún momento va a explotar, ¿no? Va a ser un montón, y si el árbol también es grande, sí se va a complicar. Entonces, cuando tenemos, no sé, más de
5 estados de caracter o algo así, yo creo que sí tendríamos que pensar cuidadosamente cómo vamos a ajustarlos, hacer la configuración de los parámetros. Podríamos usar lo que dije, ¿no? De que algunos parámetros sean combinaciones de otros parámetros. Se permite hacer cualquier clase de fórmula, cualquier relación entre parámetros, puede ser no solo promedios, sino relaciones no sé, exponenciales, lo que tú quieras. Entonces quizás esa sería una manera de mantener el número de parámetros más o menos bajo. Gracias. Sí.